El arquitecto Roberto Lambagen nos acerca a los pequeños patrimonios que descubre, una mirada atenta que nos invita a correr por un instante el velo que los cubre. Imágenes y muros. Mirada 1. Pintar sobre los muros ha sido una ancestral tradición humana. Parece que ya en tiempos previos a la invención de la escritura se han obtenido registros de trazos sobre muros naturales de piedra, lo que conocemos como la pintura de las cavernas. Cuando habitamos ciudades, los espacios públicos se van conformando con su identidad propia. Los bordes exteriores de los edificios son, a veces, soportes de imágenes que se vuelcan a este espacio público. El tipo de imagen en los muros varía de una decoración, un ornamento, a veces estilizado, otras abstracto, realista o hiperrealista. También incide la técnica empleada, la paleta de colores y, por último, un aspecto no menor, el asunto del tamaño y la proporción de la imagen en el muro con el conjunto del edificio como un todo. Esto último dispara el concepto de la integración de las artes plásticas en la arquitectura, ya presente, por ejemplo, en el Partenón de la Acrópolis de Atenas. Se instala una lógica de coordinar expresiones artísticas ordenadas, pensadas y ejecutadas siguiendo un libreto controlado en el edificio. Mirada 2. ¿Qué sucede cuando en algo que no está pensado, resuelto como futuro soporte de una intervención visual, en una obra de arquitectura existente en la ciudad, me refiero, se le aparece una imagen de un tamaño considerable, una gigantografía colorida, hiperrealista, y que además representa la cara de una persona importante? Se produce un conflicto que pone en tela de juicio la pertinencia y ubicuidad de esa representación en ese lugar. Se agrava si el edificio estuvo pensado, diseñado en un lenguaje de arquitectura proyectado para estar limpio, sin ornamento, con una pureza del muro solo terminado por revoque, monocromo y plano. No podemos negar que está instalada una tendencia global, el llamado street art. Pero las imágenes tienen una presencia que a veces se torna enigmática, perturbadora y hasta desestabilizante. El street art empodera al artista callejero del espacio público y se legitima por su popularidad. Mirada 3. Si le sumamos una mirada que se pregunte sobre la pertinencia de esa intervención en un edificio público, que es un centro de enseñanza de futuros educadores, añadimos un grado de complejización al análisis, el valor patrimonial de este edificio, realizado por los arquitectos de los campos Puente Tournier. Dice el sitio web Nómade de Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. En 1937 el equipo de los campos Puente Tournier ganó el concurso de la selección femenina de enseñanza secundaria que se erige en la Avenida Libertador, esquina Venezuela. En este edificio de clara organización racionalista en su planta, con una volumetría sencilla y contundente, se refleja ya la influencia de la arquitectura racionalista italiana en la composición casi simetrizada y aporticada de su cuerpo principal. Sigue. Se trata de un proyecto de carácter moderno, cuya planta ofrece una lectura muy clara, dos salas dispuestas en torno al patio y unidas por una curva en la esquina. El volumen simple y despojado permite también distinguir las lógicas funcionales del edificio: acceso, hall de distribución, aulas y circulaciones. De los campos invoca aquí una vez más la influencia de Dúo, es decir, de la arquitectura renovadora holandesa, y el sector dispuesto sobre la calle Venezuela tiene una asombrosa similitud con el Instituto de Industrias Textiles situado en Moscú. Dos obras de arte se incorporan al edificio: un alto relieve de Bernabé Michelena en la fachada principal y el mural de la biblioteca realizada por Demetrio Urruchúa, que toma a la mujer como tema específico. El tema está planteado. No es simple ni fácil reducirlo a una única mirada. Muy bien, Roberto Lambagen, nos acabas de leer un resumen de todo el problema o de todo el tema que se relaciona con esto que está en el candelero en estos días, que es esas pintadas que están, digamos, por toda la ciudad y que son invariablemente primeros planos de rostros de personas que son conocidas por una actividad relacionada con la cultura, ¿no? O con la academia, como en el caso de Antonio Grompone, creo que es ¿no? el retratado sobre la fachada del IPA, ¿verdad? Sí, el que disparó todo esto que estamos hablando es justamente ese, digamos, retrato que
como yo intenté hacer en esto que escribí, porque es difícil hablar de estos temas, ¿viste? Vos, Sí, ¿viste? A veces me decís por dónde vengo, esto es como si tuviera que dar una clase sobre el tema, entonces tratar de claro, poner todos los elementos que inciden. Vos, claro. creo que el tema está en tratando de buscar los puntos de fricción. Vamos a empezar por el street art. El street art es una tendencia que no nació acá, que dicen que empieza en los 80 y 90. Yo te digo lo que dicen los que recogen tratan de informar esto, que además ha tenido gente que se considera un artista señero como Bansky, ¿no? En el famoso mural, que es un graffiti, porque acá volvemos a street art, graffiti, de There is Always Hope, que es una nena, ahí está hecho con una especie de stencil, es monocromo porque es rojo y larga un globito que parece que está pinchado, que es como un corazón, ¿no? Ujú. Bueno, de ahí pasamos a este caso en concreto, que acá yo te diría que visualmente es el contraejemplo, porque primero no es una visión global, es una parte de la imagen, es una cara que además es una gigantografía, porque es de dimensiones mucho más grandes que el tamaño real que tiene una cara humana, Sí, que además es policroma. Yo creo que la cuestión de la cantidad de colores no es menor. Y bueno, y por último está colocado en un edificio, que es lo que yo traté de, leyendo este resumen que hace el sitio web Nómade. En realidad es una aplicación que tengo entendido que surgió del grupo de viaje, de una de las, digamos, generaciones que viajó y después se incorporó para el uso público, o sea, para pues sí, que... nómade, Sí, Nómada, creo que sí, Nómade o no, Nómada es, ¿no? Nómada. pero Ahora eso es me de la equivoco. facultad, se accede desde el sitio de la Facultad de No, o Arquitectura. sea, sí, esa parte me parece. Ahora, espera un poquito, ahora me hiciste... es www.nómada.ui, nómada Ah, es, bien, que juega con esa idea de ser nómada, de viajar, de ser viajero, claro, y claro. cuando uno viaja descubre cosas. Y bueno, entonces además de obras, como se le llama en nuestro lenguaje de la FADU, o sea, le llamamos obras, ¿no? Porque a mí a veces me llama la atención, esto sería abro un pequeño paréntesis, son edificios, a veces son plazas, a veces son espacios públicos, bueno, pero nosotros le llamamos obras, está como muy incorporada ese Bueno, término acuñado. porque la arquitectura se apropia de cierto lenguaje del arte, ¿no? Y entonces es una obra, es la obra de alguien, ¿no? En fin, creo que Y va por viene ahí. por ahí, sin duda. Y bueno, entonces ahí, en ese sitio Nómada, y con esto resumo esta primera parte, además del street art, se trata de señalar el valor patrimonial que tiene este edificio. O sea, un edificio no cualquiera lo hizo, las personas que lo hicieron son señeras en la arquitectura nacional, y además, yo me acuerdo de una anécdota que forma parte, supongo, de esas cosas indemostrables. No sé, yo no soy especialista investigador en esto, pero no sé, vos te acordás que cuando vino Le Corbusier a Montevideo, que vino unos años antes que esta gente hiciera, esto del 37, ¿no? Sí, Esta propuesta, de los pocos arquitectos que se contactó, eran el estudio este de los Campos Puente Tournier. claro. Ahora, yo me pregunto, todo esto, ¿cómo decanta en el universo, digamos, de los habitantes de Montevideo? Porque ahí viene el otro tema. Estamos en el espacio público no es exclusivo de los arquitectos, la ciudad es de todo, cómo te apropias y cómo llegás a estos puntos de fricción. Y bueno, y hay un tema también que creo que se ha intentado, no sé, porque yo esta semana, a raíz de todo esto, también escuché cosas y leí, que es el famoso tema, vandalismo, o sea, la intervención, porque esto es una intervención en un edificio, ¿correcto? Entonces está el graffiti que es vandálico, el graffiti que de alguna manera estropea, porque es así, no lo decimos, pero estamos todos entendiendo que estropea, y esto otro que es un street art que tiene, por ejemplo, poniendo ese ejemplo de Banksy, la pretensión de otra cosa más, ¿verdad? Bueno, Eh, pará, déjame interrumpirte porque estás diciendo muchas cosas y me provoca bueno, no, dale, pero responder. justamente de esto se trata, yo quería hablar Claro, porque, contigo por también. ejemplo, vos me decís, el graffiti es destructivo. Bueno, no sé. Yo qué sé, hay uno que me gusta mucho, que es del estilo Banksy, que está, creo que es en Vázquez, entre Mercedes y Colonia, que es un niño vestido con la camiseta celeste de la selección uruguaya de fútbol, ¿no? Y que hay una pelota, ¿no? Que está al lado de él, Sí. pero la pelota tiene una cadena y él tiene un grillete en la pierna. Entonces él está encadenado a la pelota.
es precioso. Está muy bien la idea, es una síntesis muy grande acerca de lo que significa, digamos, cierto negocio del fútbol y todo lo demás, y la camiseta, yo qué sé, a mí me parece que es una obra muy linda. Está en varios lugares ese graffiti. Y está ocupando una pared que no le pidieron permiso a nadie, ¿no? Es de un tamaño chico, es un niño y tiene el tamaño como de un niño real, digamos. Este, y a mí eso, por un tema de afinidad, de pronto estética y ideológica también, me cae bien. Ahora, a mí me parece que esas gigantografías que hay por toda la ciudad son muy agresivas. A mí me resultan espantosamente agresivas. Me resultan, desde el punto de vista visual, me resultan mal hechas y desde el punto de vista, digamos, simplemente de idea, de que venga alguien y me haga eso y me lo ponga adelante, me resulta una violencia. Me siento violentado, ¿no? Pero más allá de que sea una pared, digamos, prestigiosa, como en el caso de Lipa, o una pared cualquiera, ¿no? Ahí hay, ¿qué diferencia hay entre que venga alguien y haga un graffiti sin pedir permiso y unas autoridades que no saben mucho de qué están hablando, autoricen a alguien a hacerme eso a mí en la calle? No hay mucha diferencia, creo Sí, yo. No pero tiene ningún derecho, porque administre un edificio, venir a pintarlo. Ese es mi punto de vista, ¿no? Que mucho más desordenado que el tuyo. sí, y digo, de todo lo que dijiste, porque también ahí largaste una cantidad de temas, yo trataría de separar dos puntos que me parecen importantes. Uno es que tengo perfectamente presente esa propuesta visual que tú decís. Eso obviamente creo que no es en el sentido vandálico. Yo, para aclarar, porque ahora dije vandálico, bueno, yo llamo vandálico el que agarra un... Porque esto también influye mucho en la técnica, es el aerosol. Todo esto se desarrolló a Claro, partir de que los que nos están escuchando, claro, nosotros que venimos de haber pasado por academias donde te enseñaban la acuarela, la famoso, que siempre me pareció espantoso el nombre, la copia del natural, pasar sí, por el 6B, ¿no? Por todas esas técnicas secas, que vos, digo, yo recibí ya cuando era grande el spray, y el spray además no era caro, ahora se abarató el spray, porque si no existía el spray, yo creo que todo esto no sé si se haría, ¿no? y Bueno, no, spray, no. el spray me refiero a una cuestión que viene en un dispositivo en el cual apretás un botoncito y sale el chorro de pintura, y además tenés una cantidad de colores. Bueno, yo llamo el vandalismo cuando te compras el spray y salís de alguna manera, no sé a qué horas, porque realmente es de noche, ¿verdad? Hay como una tendencia que es de apropiarse de esos espacios, y bueno, y de ahí de generalmente garabatear, rayás. Yo me refiero a eso. Lo que tú decías, obviamente, ahí es ingenio, hay un cuidado, y ahí es donde yo quería entrar, que es el segundo concepto. Tú hablaste de proporción, de colores, ahí fíjate que me dijiste que era el tamaño de un niño, el color que alude a la celeste se identifica que es la camiseta de la selección de fútbol uruguaya, la alusión simbólica es muy clara, porque reduce a pocos elementos. Esto no es la gigantografía hiperrealista, ¿me explico? ¿Y dónde Claro. está el conflicto? Ahora sí, me pongo, viste, el saco de la academia. En que hay una estética que se conoce como la estética formalista, ¿verdad? Esto se debe a muchas, digamos, acumulaciones culturales, pero hay un italiano, Perniola, ¿verdad?, que habló de varias estéticas que son como hegemónicas en el siglo XX, en el siglo pasado, y que conviven. Y una es la formalista. ¿Qué es la formalista? Es aquella que viene de los griegos, por eso yo hablé, no fue casualidad que hablara del Partenón, donde en el objeto nosotros depositamos una cantidad de lógicas visuales y intervenimos sobre eso. Y por eso es que venimos todos los herederos de la academia de los griegos, sobre todo en la cultura occidental. La proporción, la armonía, el ritmo. Fíjate que en el Partenón estaba pintado de colores, no es que el tema sea la cantidad de colores. Tampoco era que hubiera pocas imágenes, estaba lleno de imágenes, tenía todos los triglifos que estaban allá arriba, ¿verdad? En el friso superior, tenía esa cuestión triangular que a su vez también estaba cargada de estatuas, las estatuas estaban pintadas. El tema es qué lugar ocupan, es decir, aquel viejo principio de la psicología de la Gestalt, la parte y el todo, la relación entre una parte y el todo y cómo eso se conecta.
Entonces cuando ves, y con esto termino esta parte, cuando ves una obra como terminada, acabada, y le pones una impronta encima, y además atentás contra las lógicas formales, claro, es muy fuerte, sobre todo, y acá yo tomaría un concepto que sería la educación visual, sobre todo cuando hay un visualismo que no es caprichoso, tiene se basa en ciertas lógicas que además son transmisibles, educables. Yo creo que ese es el tema. Para mí ahí donde viene el conflicto en este Entonces, caso. separemos, digamos, por un lado, una cosa es pintar lo que sea en un muro que quedó medianero, en un baldío, que en realidad no fue diseñado, sino que quedó, ponele, como los muros de atrás de la vieja Introsi frente a la estación de ferrocarril, ¿no? O cualquier muro que queda así, en un baldío, o que queda vacío, que queda vacante, esperando que venga otra construcción, y no porque eso fue diseñado como alguna fachada. Eso es una cosa. Y otra cosa es un edificio que tiene una fachada, fue pensado, fue proyectado, fue hecho pensando en, en esas cuestiones de composición y de armonía o contraste o lo que sea que, digamos, son tradicionales en la cultura occidental. Eso ya es como que sin pensar en la obra que se va a pintar, ya habría un juicio negativo acerca de, bueno, acá no se podría hacer. Es como si a alguien se le ocurriera hacer un dibujo arriba de la Gioconda, digamos, porque le Y gustó. sí, yo creo que va un poco por ahí. Y además, algo que escuché en Radio Sarandí que dijo Laura Alemán el sábado pasado, yo comparto, cuando uno de los argumentos que se usa es preferible eso y que sigan las pintadas en los muros de los edificios. Bueno, ella citó a Ferreira, es una falsa oposición, yo estoy de acuerdo. Yo creo que ahí el Claro, tema es por qué, porque por algo hablé también del street art y de la cultura, volvemos siempre al oculto y lo popular. ¿Por qué no tenemos los códigos y no podemos transmitir el valor de ese edificio? Yo no digo para llegar a digamos, un respeto de lo intocable, pero para una valor, porque vos lo que valorás, yo me acuerdo de un concepto que hoy está muy caído en desuso, ¿te acordás la depreciación artística que se usaba antes? sí, Estaba en sí. el curso de educación musical, yo no me olvido Para más, se apreciación introducía. artística había un Mateo Marangoni, creo que se llamaba, un tipo que escribió un libro en los años 40, creo que. Exacto, es muy de ese mitad del siglo XX. Bueno, la idea de Claro. apreciar, ¿qué es lo que vos apreciás? Vos, apreciado señora, como se empezaba en las cartas antes, es algo que vos valorás, y vos lo que Claro, valorás y querés, y bueno, yo creo que no le aplicás otra cosa. No digo que tenés una cuestión de reverencia, porque también se ha usado la palabra irreverente, porque no va solamente por una lógica de ese tipo, sino de valorar y bueno, y tratás de cuidar, tratás de que eso digamos, de alguna manera se preserve. Y yo creo que, bueno, yo me haría la pregunta, ¿por qué no tenemos, como sociedad, los códigos para poder interpretar el valor de esta arquitectura moderna? Y ahí volvemos a algo que vos ya sabés que es una de mis obsesiones y que hemos hablado, que es el amido Adolf Loos. ¿Por qué eso que es tan despojado, tan blanco, todos esos muros lisos, todo eso donde solo importa la volumetría, parece que hoy en este primer cuarto del siglo XXI no es de recibo en la cultura popular? Esa sí, sería un poco la sí, pregunta. sí, sí, sí. Yo te invito a que hagamos una pausa, Roberto, y profundicemos en eso a la vuelta. Aquí hay tormenta de cerebros. Alerta. Estamos en tormenta de cerebros. Estamos con Roberto Lambagen hablando de las intervenciones urbanas que consisten en pintar la pared de un edificio en la ciudad, pintarla con alguna imagen que, bueno, que no fue prevista cuando se diseñó y cuando se realizó la construcción del edificio, ¿no? Eh, por otro Yo lado, quisiera, sí, decime, Roberto. no, yo quisiera introducir para complejizar un poco, te interrumpo por esto, Sí, que tampoco no nos rajemos las vestiduras. A mí esa es una expresión bíblica que siempre me gustó, ¿no? Rajarse las vestiduras y ponerse ceniza en la cabeza por la indignación. Está bien, yo me puedo indignar, yo lo entiendo. sí, Pero, por ejemplo, yo me acuerdo, ¿vos te acordás la Intendencia de Montevideo que sí, había florecido una vez allá abajo? ¿No? Habían sí, salido
unas plantas, y es un edificio de Craboto. Otra cuestión, el Estadio Centenario tiene una pintada, claro, vos me decís una pintada pensada, si es un concurso, y el cilindro que está demolido, yo me acuerdo que estaba también con una intervención de... O sea, con esto no quiero decir que tampoco la gigantografía es tremenda, ¿me explico? Ni que porque esto siempre uno termina como en lo maniqueo, esto bueno, esto malo, Bansky bueno, todo lo demás es malo. No, no sé, depende. Yo creo que hay un tema de propiedad y de pertinencia, creo que el tema va por ahí, y eso es lo que rescato yo de la estética formalista, porque los que estamos formados en la estética formalista, y bueno, hay una educación visual, y de alguna manera eso yo creo que, para mí el tema pasa por la cultura visual, si querés que te lo digo como alguien que está hace muchos años metido en la enseñanza. Está bien, pero mira, yo te quería plantear esto, en concreto con ese edificio, porque con el edificio del IPA, porque yo le pregunté a una persona que estudió ahí, ¿no? Uh-huh. Que yo le decía, fíjate, un edificio tan importante, diseñado por unos arquitectos, con esto, horrible ese edificio, me dice. ¿Por qué horrible? Te morís de frío, era espantoso, los espacios y todo lo demás. O sea, digamos, vamos a suponer, si ese edificio hubiera tenido calefacción, ¿no? Ponele en los años 70, 80, ¿no? Seguro que la experiencia de esta persona, de este usuario del edificio, habría sido diferente, habría tenido otra relación con el edificio, ¿no? Me parece que también cómo se viven los edificios por parte de algunos usuarios, eso también repercute en la visión del resto de la sociedad que tienen los edificios. O sea, por un lado, las personas que administran el edificio tienen que cuidarlo y tienen que tener cariño y tienen que ofrecerle lo mejor del edificio a los usuarios. Y por el otro, la gente que, como vos planteás, digamos, tiene formación en el tema de lo visual, tiene que esforzarse por transmitir cuál es el valor que se puede encontrar en esas obras, ¿no? Son las dos cosas, me parece. Coincido plenamente. Mirá, yo voy a hablar de experiencias que conozco, que creo que son comunes en alguna parte. Yo entré a la Facultad de Arquitectura en el año 76, y hay cosas que no me puedo olvidar más. Por ejemplo, los talleres que daban sobre el ala paralela a Boulevard, todo lo que nos están haciendo, que nunca entraron a la facultad, conocen esos salones sobre Boulevard Artigas y Boulevard España, tenían las tablas del parqué arrancadas. ¿Me explico? Después, otro detalle, yo me acuerdo, ya que la valorización, digamos, de los detalles, viste que entrando al hall de la facultad están los cáicos de yeso, se llaman así esas copias de estatuas griegas, la famosa Victoria Samotracia. Bueno, hay un decano que yo no me olvido más, que en un momento no lo entendí cuando lo hizo, pero después, ahora, en la raíz de esto que vos decís de valorar, de querer el edificio, lo hizo revestir, o sea, lo forró de un granito negro. Yo dije, ¿para qué gastó plata en esto? Pero me parece notable eso, ¿por qué? Y ahí va lo de cariño, porque hoy la facultad tiene todos los parqués arreglados, ¿no? Voy a decir para que no están escuchando los que no, la facultad está impecable, te diría yo. Se hizo, digamos, distintas formas de convenio, se buscó fondos, ¿verdad?, etcétera, en la universidad y otros lados, para poderla mejorar, ¿verdad? Se han mejorado la iluminación, o sea, me acuerdo de noche y era una cuestión mortuoria, entrabas en unas luces, ¿no? Bueno, todo eso no ayuda a que vos vivas el edificio. Claro. Quizás el único gran debe, ahora que viste que uno habla, es el patio. A mí me gustaría verlo el patio de facultad de otra manera, pero bueno, claro. pero con eso me refiero a que fue pensado para muy poca gente y hoy está transitado. Sí, ahí no va a crecer el pasto nunca. Claro, hoy tendría que ser eso algo probablemente no pavimentado. Yo me acuerdo que tuve, viste, los cariños que uno tiene por las grandes profesores Perla Estable. Un día me dijo, mirá Roberto, vos observá por dónde va la gente. ¿Qué me quería decir? Porque a veces te trataba ¿usted qué me quiere decir Perla? No, el tema es que el trillo, me decía, que hace la gente como usa. Y bueno, y a partir de ahí yo le llevé eso al patio de facultad, y es cierto, de los trillos son por todos lados. Y bueno, eso porque quiere decir que ya el césped, para una facultad que eran para 100 personas y que ahora miles en la mañana, bueno, ahora estamos en la pandemia, no funciona. Bueno, entonces todo eso que vos decís, yo coincido, hay un cariño, hay yo creo que eso termina un poco en la apreciación, lo que yo estaba diciendo antes. Claro, en valorar, en sentir que el edificio es tuyo. Ahora, claro, si vas y está todo, te morís de frío, como decís vos, haces un asado con las tablas del parqué, por decir algo, prendés la chimenea, no es así, ¿viste?
Claro, si te morís de frío es porque, bueno, está. Primero, de pronto esos edificios fueron pensados en una época en la que la calefacción era barata, ¿no? Pero yo me acuerdo, en el sótano de la Facultad de Arquitectura estaba la caldera, que nunca Ajá. se prendió, nunca. Tal cual, sí, ¿No? sí. No, Porque yo nunca cuando conocí la terminás, calefacción. claro, Nunca cuando conocí la terminaron de calefacción. hacerlo, ya no se podía bancar aquello, ¿no? Entonces, claro que fue pensado para vivirse de una manera el edificio y después se vive de otra. Bueno, está, lo que sea, Pero pero mira, digamos, Carlos, otra cosa que influye hasta los baños. Ahora los baños están claro, preciosos, porque yo digo, o sea, se han reciclado. Bueno, ahora hay todo un tema de género y los baños son unisex, por decirlo así, tienen gabinete cerrado. Pero yo me acuerdo de los baños, no sé, era como terrible, era que te mandaran al No Man's Land, era una cosa, ¿no? Y bueno, eso yo creo que repercute. Entonces, yo coincido contigo, no es todo un tema visualista, porque yo que acabo de decir todo el discurso formalista, pero yo cuántas veces en las clases he hablado. Hay una claro, casa de Mies, la casa Fanford, no sé si la tenés presente, que está cerca de Chicago, que es un volumen levantado sobre una plataforma, toda vidriada. Bueno, sí, esa casa, digo, para los que no la conocen y no están escuchando, la hizo, se la pidió a Mies van der Rohe, famosísimo arquitecto, además último director de la Bauhaus, digamos, encargado de la arquitectura en una universidad de Chicago, por el prestigio que tenía. Y él lo que hizo la casa que él quería. Y la señora cuenta, porque hay una cantidad de blogs, a mí esas cosas me parecen apasionantes de la arquitectura, que ¿qué pasaba? No había pensado en los mosquiteros, y es una zona que es casi al lado de una zona cenagosa, se llenaba de mosquitos. Entonces, hoy diríamos, la mujer terminó odiando la casa. ¿Me explico? claro, También sufría calor y frío, porque era totalmente vidriada y no había considerado, por más que es muy arbolado, las posibilidades, qué sé yo, del asoleamiento natural. Entonces le hubiera gustado que hubiera previsto algo. Tampoco tenía casi ventanas. Si mal no recuerdo, solamente en la que sería la parte del dormitorio, pues es casi un espacio común, hay una suerte de banderola inferior. O sea, muy lindo lo visualista, pero vos también querés vivir claro, en algo que se disfruta en lo multisensorial. O sea, la arquitectura no solo es visualidad, ¿no? Ese es un poco... claro. Bueno, ahora, está, entonces vos vas por la ciudad y te encontrás con que a alguien se le ocurrió una de estas dos cosas. Vamos a ponerle, no sé, una obra de arquitectura que resulta espantosa, horrible, Sí, sí. lastima los ojos, es una porquería por donde la mires. Pero bueno, el tipo era el dueño del terreno, cumple con todas las reglamentaciones de la intendencia y la hace. Y yo digo, pero hay derecho que me haga esto a mí, ¿no? Y sí, hay derecho, porque, bueno, esas son las reglas. Entonces uno podría decir que siguiendo esa misma lógica, una persona, si es dueña de un edificio, puede hacer lo que quiere con él y manda a pintarle la cara de quien sea, está todo bien, ¿no? Esa sería una defensa posible sin tomar en cuenta ninguna clase de valor, simplemente en Ujú. cuestiones de posesión. Esto es mío y yo hago lo que quiero, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, enfrentarnos a eso, o sea, pararnos ante eso, ¿no? Qué pregunta interesante, ¿sí? No, no es un tema fácil de dirimir, ¿no? Porque obviamente acá entras en el concepto de, yo te diría, como de uso y de apropiación y de alguna manera de pertenencia y de propiedad. Yo creo que estas cosas se deberían dirimir en una lógica, yo te diría, de acuerdos colectivos, o sea, de ver que son zonas de fricción, pero es cierto. Si tú me preguntás si hay alguien que pueda decir usted no puede hacer eso, Claro, por lo menos como están las reglas de juego, no podéis, ¿no? claro, O sea, porque acá yo creo que entras en una cuestión de censura, volvemos al viejo tema de la claro. censura. ¿Quién dice no, que esto, y además en aras de qué censurás? Creo que también acá hay un tema de un concepto que daría para hablar muchas columnas, la iconoclasia, ¿no? ¿Por qué condenamos ciertas imágenes en ciertos momentos? Yo creo que el tema viene quizás por ahí, me parece, ¿no? Claro. La pertinencia de usar imágenes en ciertas cuestiones. El concepto de iconoclasia viene de la religión, de aquella idea de que no harás imágenes de Dios porque Dios
de alguna manera supera o trasciende la dimensión humana, y entonces, acto seguido, prohibís las imágenes, ¿no? Como en el caso de la religión islámica. Pasás al segundo decreto, ¿no? Ese primero, no se puede, que es la cuestión teológica, ahí estamos más en la etapa de la racionalidad, y después pasamos a la censura. Bueno, yo creo que obviamente la censura sin duda es condenable, y yo creo que para mí en el caso del street art, hay algo que yo vuelvo a aquello, ¿te acordás cuando hablamos de las tendencias? La tendencia, si algo te enseñan los cool hunters, es a observar la sociedad y cómo ella se va de alguna manera adecuando, ordenando. Yo creo que hay siempre un orden social, porque esto vuelve a otra cosa que es también el caos o el orden. Y el caos es otro orden. A mí una cosa que me llamó mucho la atención a raíz de que todo este tema, que busqué, por ejemplo, en el New York Times qué decía de esto, y en el 2014 hay un artículo proponiendo una app, que después la busqué y existe, para encontrar street art, arte urbano en la ciudad, a partir de una demolición que habían hecho de una famosa usina, que era, digamos, una vieja fábrica. Ahí, claro, es el espacio ideal para los grafiteros, vos decís, o para el street art. Claro. Se habían apoderado de eso, enseñaban, además había obras de arte, y bueno, y eso un día lo demuelen. Fíjate que, ¿cuál será, ahí volvemos a la apreciación, el valor que tiene eso para que haya generado una app para encontrar el street art? En resumen, ¿qué quiero decir con esto? Y bueno, que yo creo que hay como una negociación entre los actores de la sociedad, y creo que lo más importante, yo creo que pasa un tema por la ética, es la tolerancia, ¿no? Claro. Yo creo que la ciudadanía, a mí me gusta mucho una autora valenciana que se llama Adela Cortina, y que ella habla de los valores de ciudadanía, y la valor de ciudadanía pasa justamente por la tolerancia de lo distinto, y bueno, creo que ese sería el punto que tendríamos que negociar, ¿no? Aunque no compartamos, ¿no? Por lo menos podemos estar de acuerdo aunque no estamos de acuerdo. Creo, me parece, contestando tu pregunta, vas un poco por ahí, ¿no? Claro, sí. Yo también, hay otras cuestiones que tienen que ver con los contenidos, ¿no? Porque, digamos, y los contenidos figurativos, quiero decir, Sí, por un lado sí, uno puede decir que la pintura tiene unos determinados contenidos formales, ¿no? Como vos decías, bueno, el hiperrealismo, la cantidad de colores, el tamaño, todo lo demás. Pero después hay contenidos figurativos que quiere decir, esta imagen representa a la China Zorrilla, a, no sé, Citarrosa o a quien sea, ¿no? Y bueno, y yo también tengo un vínculo con ese contenido. ¿Y por qué alguien supone que eso va a resultarme interesante? O en fin, es una especie de violencia sobre lo que alguien piensa de ese contenido y me lo propone, ¿no? De alguna manera es parecido a los grandes murales del socialismo real, ¿no? Sí, o del muralismo mexicano. Bueno, pero con todo el muralismo mexicano parecía menos personificado, digamos, ¿no? Era más temático el asunto. Pero yo me refiero no sé, un rostro de Mao, a uno de Stalin. Sí, vos hablás de lógica de país totalitario. Sí, yo creo que lo que vos llamás figurativo es para mí el contenido narrativo del asunto. Ahí pasamos al tema. Sí, sí. El tema del contenido narrativo de la imagen sí es ampliamente discutible, y yo creo que aquí la lógica pasa por un concepto que está también, que es tendencia, que es el concepto del empoderamiento. Entonces el empoderamiento, justamente yo creo que no nace de esta lógica. La palabra que le llama Adela Cortina, que hoy no se usa mucho tampoco, es cordial. Ella habla de una lógica cordial. Bueno, yo creo de una ética cordial. Yo creo que el empoderamiento en esta lógica de que, bueno, mis ídolos son estos, porque en el fondo es una idolatría, volvemos a es un concepto religioso, pero es trasladable totalmente. Sí. Bueno, yo me empodero de ellos, y lo del tamaño no es menor, que es la lógica de país totalitario. Porque estoy convencido que ese es mi ídolo, está bien, es muy respetable, es tu ídolo, en una lógica, digamos, de tolerancia, pero quizás no es el mío, y me empodero y te lo coloco así del tamaño más grande que puedo, y lo más hiperrealista, para que no te lo puedas olvidar. Yo creo que ahí está el punto de fricción, me parece que eso es también, claro. ¿no? Yo creo que va por ahí. Entonces, esa lógica de que los derechos, todos tenemos derechos, y que los derechos no los vas a obtener si no te empoderás, en el sentido de una actitud combativa. Yo creo que atrás de esto hay una actitud combativa, y bueno, podemos pasar.
N tiempo hablando de esto, ¿no? No, está bien, está muy bien esto que decís del empoderamiento y de lo combativo, de la idolatría, de muchas cosas que tiene que ver con eso, sí. Y bueno, sí, creo que es un factor que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y yo creo que la modernidad, que en el fondo es lo que está en crisis, entendiendo por modernidad ese movimiento moderno, cultural, ¿no? De la mitad del siglo pasado, que creo que es lo que está en crisis, obviamente, cómo lo recibimos, yo qué sé, en el Uruguay, fue de manera distinta. Yo creo que va por ahí. Yo creo que eso es lo que también hace mucho ruido. Porque estas lógicas que ahora la globalización ha traído, que los tiempos se acortan y que de alguna manera casi que vivimos en simultánea, fenómenos que pasan en otro lado, y bueno, en esa, ¿cómo te puedo decir?, cultura de lo diverso, y bueno, hace ruido, indudablemente. Yo creo que esto hay un ruido social, claramente, hay algo que hace ruido en la línea, ¿viste? ¿No? Me parece que va por ahí. Y las imágenes, como dije yo, siempre son perturbadoras. De alguna manera, nadie es indiferente a las imágenes, por más que digamos que lo somos, siempre nos dicen algo, y a veces también son enigmáticas, porque está desde la indiferencia a decir por qué lo hizo esto. Yo que sé, Magritte, por ejemplo. Yo siempre, para mí, el maestro digamos, de lo enigmático es Magritte. ¿Qué quiso decir con esto? Él lo hizo de tal manera que siempre te queda la duda, pero lo hizo de una manera sutil. Yo creo que lo que hemos perdido en esta lógica, si querés, es esa sutileza de cómo propones el discurso visual. Eso sería un poco para ponerlo en lógicas de visualismo. Muy bien, Roberto Lambaguen, se nos ha ido el tiempo, así que lo dejamos por acá. Muchas gracias por esta visión y este análisis de las intervenciones murales en la ciudad. Bueno, gracias a vos, nos estamos viendo en cualquier momento. Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros.